Buen día, mi nombre es Erika Daniela López, soy estudiante del programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Colombo Germano. El día de hoy les voy a exponer los siguientes temas. Primero, propiedad intelectual. Segundo, derechos de autor. Tercero, normatividad colombiana que rige los derechos de autor. Cuarto, tecnología y normas de escritura, específicamente las normas APA. Y quinto, copias de seguridad. Primer tema, la propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo podemos definir la propiedad intelectual? Es aquella que se relaciona con las creaciones de la mente, como por ejemplo invenciones, obras literarias y artísticas. Así como también podemos ver algunos símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Bueno, estos derechos se asemejan a cualquier otro tipo de derechos de propiedad, pero estos permiten al creador o al titular de una patente o alguna marca o un derecho de autor gozar de dichos beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una creación que hayan realizado. ¿Por qué debe promoverse y protegerse la propiedad intelectual? Bueno, aquí les voy a dar 3 puntos fundamentales. La primera, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en las esferas de, ya sea la tecnología o la cultura. La segunda es la protección jurídica de las nuevas creaciones y pues esto alienta a destinar recursos adicionales a las innovaciones. Y tercera y última es la promoción y protección de la propiedad intelectual. Esto haciendo que se estimule el crecimiento económico y pues nos pueda generar nuevos empleos en todo tipo de industrias y pues ayudaría también a enriquecer y mejorar la calidad de vida. ¿Qué ventajas ofrece la propiedad intelectual al público en general? Entonces les traigo 2 ejemplos. El primero, las multimillonarias industrias del cine, la música, la edición y la informática que hacen que la vida de millones de personas sea mucho más agradable. Estas no existirían sin la protección del derecho de autor. La segunda es, sin las recompensas previstas en el sistema que hay de patentes, las investigaciones o las invenciones no tendrían ningún incentivo para seguir creando sus productos, ya sean mejores o más eficaces para todos los consumidores. Los derechos de la propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano, esto haciendo que se estimule el progreso de la humanidad. Los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Estos se utilizan para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Estas obras presentan a la protección por un derecho de autor y van desde los libros, la música, la pintura, las películas, la escritura, los programas informáticos, bases de datos, etc. ¿Cuáles son los derechos básicos que debemos reconocer? Está el primero, derecho de propiedad, que es la capacidad de gozar y disponer de su obra. Está el derecho de patente, que es siempre reconocer al autor principal. Está el derecho de uso, es aquello que se otorga según decisión del autor. Está el derecho de explotación, que es el cobro por uso de terceros, esto lo decide el autor. Los derechos morales, este es el reconocimiento de la paternidad de dicha obra. Está el derecho de regalías, que son todas aquellas ganancias que se le dan al autor luego de morir por aproximadamente 80 años. Normatividad colombiana que rige los derechos de autor. Entonces, esta legislación sobre derechos de autor contempla la protección de los autores, artistas y demás creadores por sus obras literarias, artísticas y demás. Los beneficios de los derechos. Entonces, los artistas, intérpretes y ejecutadores, a saber, los actores y los músicos, tienen derechos sobre sus interpretaciones o ejecuciones. También están los productores de fonogramas, por ejemplo discos, compactos, que tienen derechos sobre sus grabaciones sonoras. Y por último están los organismos de radiodifusión que tienen derecho sobre sus programas de televisión o de radio.
Entre las obras amparadas por el derecho de autor también caben destacar las novelas, los poemas, las obras de teatro, documentos, periódicos, publicidades, etc. La normatividad que podemos encontrar está la Ley 23 de 1982, que es aquella que dice que las obras literarias, artísticas y demás gozarán de protección. Está la Ley 1403 de 2010, que dice que se establece una remuneración por comunicación pública de la obra. Está la Ley 1915 del 2018, es aquella que modifica la Ley 23 y establece otras disposiciones en derechos de autor. El siguiente tema es la tecnología y normas APA. Entonces, en específico, acá vamos a hablar de las normas APA de la Universidad Colombo Germana. Entonces, pues el origen en general de las normas APA es en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas. Estas para ayudar a que la lectura de dichas escrituras científicas fuera mucho más fácil de comprender. Entonces, a continuación les voy a dar algunas de las normas básicas, aunque hay muchísimas más en temas de citación, organización del documento, pero estas son algunas muy importantes. Entonces, márgenes 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. El papel debe ser tamaño carta y color blanco. Tipo de letra Arial 12. El interlineado debe ser de 1.5 justificado y debe haber un espacio entre párrafos. Se usa también diferentes abreviaturas. Entonces, en capítulo se escribe K punto, en edición ED punto y en caso de que algo no tenga fecha, entre paréntesis S.F y cierra paréntesis. Los títulos, la primera letra debe ser en mayúscula y en negrilla. Las citas directas textuales son tal como está. Las citas que son menos de 40 palabras deben estar dentro del texto y entre comillas. Las citas que son de más de 40 palabras deben llevar el autor, el año y deben tener sangría a la derecha. En cuanto a los tecnológicos, vamos a ver los siguientes buscadores. El primero que está es Google. Es propiedad de Alphabet Inc. en 1998. Este es el motor de búsqueda más utilizado. Sus fundadores fueron Larry Page y Sergey Brin. El segundo es Ask. Fue fundado en 1996 por Garrett y David Warden. Permite respuestas a preguntas en el lenguaje natural. El tercero es Bing. Este buscador web es de Microsoft y fue presentado por Steven Ballmer en 2009. Este quiso en algún momento reemplazar a Yahoo. Yahoo es el cuarto buscador, que es fundado en 1994 por Jerry Yang y David Filo. Fue el sitio web de noticias y medios de comunicación más leído. Este ofrece diferentes servicios propios de Yahoo. Está Yahoo Mail, Yahoo Groups y Yahoo Juegos. También están en los tecnológicos las bases de datos. Entonces, está Kinosis, que es un sistema de gestión documental con el mayor número de instalaciones en nuestro país y este puede albergar hasta 125 kilovatios de información, o sea, demasiado. La segunda es FileMaker, que puede organizar, actualizar, ordenar e incluso imprimir. Consta de registros y campos que muestran y almacenan datos. Está ACES, que es un sistema de base de datos relacional y está formado por una colección de tablas. Y por último está la Sybase. Sirve para inteligencia únicamente empresarial y esta entrega resultados con más rapidez, velocidad y agilidad. El último tema que vamos a tratar son las copias de seguridad. Entonces, ¿qué es una copia de seguridad? También llamado respaldo o backup. Esta se refiere a la copia de archivos físicos o virtuales o incluso de bases de datos en un sitio secundario para preservación en caso de falla del equipo original o en caso de una catástrofe que también se puede presentar. Es fundamental para el plan de recuperación de desastres. Entonces, ¿cuál es la importancia de realizar una copia de seguridad? En la primera, si la tienes, dispones de una copia de seguridad completa de todos los datos que puedes recuperar rápida y fácilmente. La segunda, tienes una copia de seguridad de todos los archivos y carpetas en una unidad de respaldo.
Y por último, es fácil llevar un control de versiones de los archivos copiados. Entonces, en caso de que se manejen documentos de bastante importancia, allí es donde tenemos un respaldo. O en caso de que sea una información ya de muchos años, pero pueda que en algún momento la necesitemos o alguien nos la solicite, pues nosotros tenemos una copia de seguridad donde en caso tal de que se requiera se pueda llegar a buscar. De allí la importancia de mantener una copia de seguridad. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.